En este problema nos dicen que estas rectas son rectas paralelas. También nos dicen que alfa más beta es igual a 308 y con esos datos nos piden hallar la medida de este ángulo, que es θ. Para resolver este problema vamos a usar esta propiedad. Entonces en la figura vamos a completar algunas medidas. Por ejemplo, la medida de este ángulo. Si estos ángulos son opuestos por el vértice, la medida de este ángulo es θ. La medida de este ángulo. Todo este ángulo tiene una medida de 180 grados. Si tenemos alfa, acá tenemos 180 menos alfa. Podemos completar también la medida de este ángulo. Si todo es beta, por acá tenemos 90. La medida de este ángulo es beta menos 90. Luego aplicamos esta propiedad. Tenemos acá en la figura dos paralelas. Tenemos este ángulo, tenemos este otro y tenemos este otro. La medida de este ángulo es igual a esta medida más esta. Entonces copiamos eso. Empezamos por acá, θ más 180 menos alfa es igual a beta menos 90. De acá despejamos θ. θ es igual. Alfa negativo lo pasamos al segundo miembro y va a quedar positivo, de esa manera. 180 positivo pasa con negativo y vamos a tener acá menos 90, menos 180 y todo es menos 270. Tenemos acá una información que la medida de alfa más beta, la suma de estos dos es 308. Entonces ya tenemos θ. θ es igual a 308 menos 270 y eso es 38 grados. En este problema nos dicen que el segmento BC es bisectriz del ángulo OCD. Y con la información que tenemos en la figura nos piden hallar gamma. Entonces comenzamos. Una manera de resolver este problema es trazando una paralela a este segmento que pase por este punto A. Entonces trazamos esa recta paralela. Entonces trazo mi paralela. De tal manera que sea paralelo con este segmento. Luego podemos completar este ángulo. Si son opuestos por el vértice tienen la misma medida, 25 por acá. Si son paralelas sabemos que la medida de este ángulo y este son iguales, son alternos internos. Luego podemos aprovechar esta propiedad, pero ¿dónde está la figura? Es esta figura, esta de acá. Esta es la figura, esta figura. Entonces la medida de este ángulo más 25 debe ser gamma. Pero este ángulo no sabemos cuánto es. Si este segmento es bisectriz, aquí vamos a tener dos ángulos con la misma medida. Si todo es 180, acá tenemos 160, entonces cada uno debe ser 10 para completar los 180. Luego aplicamos esta propiedad y tenemos por acá 25 más 10 y eso es igual a gamma. Entonces tenemos ahí gamma igual a 35 grados. También podemos resolverlo por acá. Vemos este triángulo, sabemos que 25 más 10 es igual a gamma. En este problema nos dicen que esta recta y esta otra son paralelas. También que esta recta y esta otra son paralelas. Y nos piden hallar x. Entonces comenzamos.
Si estas dos rectas son paralelas, entonces la medida de este ángulo es igual a alfa, porque son alternos internos. Luego aquí, la suma de este ángulo, de estas dos medidas, que es 2 alfa más alfa, 3 alfa, eso es igual a 180 grados. Y acá obtenemos alfa, que es igual a 60 grados. Aquí tenemos 60 grados. Si esta recta y esta otra son paralelas, entonces acá tenemos alfa, pero alfa es 60 grados. Por lo tanto, la medida de todo este ángulo que es teta más 3 teta, que es 4 teta, debe ser igual a 120 grados para completar los 180. Entonces ponemos por acá 120 grados. Y acá obtenemos teta, que es igual a 30 grados. Luego vamos a utilizar esta propiedad. En esta figura, aquí tenemos las paralelas y esta figura. X es igual a alfa más teta. Entonces X es igual a alfa más teta. Alfa es 60, teta es 30, la suma de los dos es 90. Ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan la siguiente figura, la figura de color azul. Nos dice que se trazan las bisectrices de los ángulos A o P, que es esta, la bisectriz del ángulo POQ, que es esta, y la bisectriz del ángulo QOB, que es esta. También nos dicen que la bisectriz esta, que es la bisectriz del ángulo POQ, es perpendicular al segmento AB. Por lo tanto, acá tenemos 90 grados. También nos dicen que la medida del ángulo que forman estas dos bisectrices que vemos acá es igual a 110 grados. Con esa información nos piden hallar X, que es la medida del ángulo POQ. Entonces comenzamos. Si este rayo es bisectriz del ángulo Q o B, entonces la medida de este ángulo y este ángulo, estas dos medidas son iguales. Ponemos alfa y alfa. De manera similar por acá. Este rayo es bisectriz de este ángulo. Entonces, estas dos medidas son iguales. Vamos a ponerle beta y beta. Luego, sabemos que la medida de todo este ángulo es 180 grados, de acá a acá. Entonces, alfa más 110 más beta es 180 grados. Lo ponemos por acá. Alfa más beta más 110 es igual a 180 grados. De acá obtenemos alfa más beta. Y eso es igual a, pasamos a restar 70 grados. Luego podemos observar la siguiente figura. Este ángulo que vemos por acá. Sabemos que alfa más x más beta es igual a 110 grados. Vamos a escribir eso por acá. Alfa más beta más x es igual a 110 grados. Si alfa más beta es 70, tenemos acá 70. Pasamos a restar, entonces vamos a tener x. X entonces es 110 menos 70 y eso es 40 grados. En este problema nos entregan la siguiente figura, la figura de color azul. También nos dicen que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOC es igual a 80 grados. También nos dicen que la medida del ángulo que forman las bisectrices de estos dos ángulos es igual a 20 grados.
Con esa información nos piden hallar la medida del mayor de los dos ángulos que vemos ahí. En el problema nos hablan de dos ángulos, de este ángulo, del ángulo AOB y del ángulo AOC. Según la figura, el ángulo que tiene mayor medida es el ángulo AOC, por lo tanto hay que hallar esa medida. Aquí hay que tener en cuenta que el problema nos habla de dos bisectrices. Una bisectriz que está por acá, que es la bisectriz del ángulo AOB, y la otra bisectriz, que es esta, es la bisectriz del ángulo AOC. Si ocurre eso, vamos a empezar por acá. Si tenemos esta bisectriz del ángulo, de este ángulo AOB, por acá podemos poner alfa y alfa, indicando que tienen la misma medida. Luego, si este rayo es bisectriz del ángulo AOC, la medida de este ángulo, podemos ponerlo así, y la medida de este otro, son iguales. Vamos a ponerle beta y beta. De ahí, obtenemos lo siguiente. Observamos aquí, tenemos esta medida de beta. Beta es igual a 20 más alfa. Aquí tenemos alfa más 20 es igual a beta. Empezamos por ahí. Beta es igual a 20 más alfa o alfa más 20. Ahí tenemos una relación. Vamos con esta. La medida del ángulo AOB. AOB. AOB es 2 alfa. Esa medida. 2 alfa más la medida del ángulo AOC. AOC. AOC es 2 beta. 2 beta por acá. Y eso es igual a 80 grados. De acá simplificamos y vamos a tener que alfa más beta es 40 grados. Luego podemos reemplazar aquí, beta es alfa más 20. Reemplazamos acá. Tenemos acá alfa más 20 es igual a 40 grados. De acá obtenemos alfa. Si pasamos a restar vamos a tener 20. 2 alfa es igual a 20. Por lo tanto alfa es 10. 10 grados. Si alfa es 10, ¿cuánto es beta? Beta debe ser igual, vamos a reemplazar aquí, 10 más 20, beta es 30. Nos piden la medida del ángulo AOC. AOC, la medida de este ángulo, es 2 beta. Por lo tanto, la medida del ángulo AOC es 2 beta y 2 beta es 60 grados.